Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy contamos con Pablo Sánchez Martín, VP Mobile Design and UX Architect at UX JP Architect. Morgan Chase Yep. y con una gran trayectoria en dirigir departamentos de usabilidad UX en grandes empresas como Yahoo, HP, Monster y Grupo Santander, que es donde nos conocimos, Pablo era mi jefe. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días aquí en California. Muy buenas. Pablo, ¿te podrías empezar presentando un poco y explicando brevemente tu trayectoria? Bueno, pues como tú bien has contado, he llevado departamentos de experiencia de usuario, o mejor dicho, de diseño de experiencias de usuario en grandes empresas, sobre todo en los últimos 10 años. La última empresa en España que dirigí fue el Grupo Santander, como tú bien contabas, y a partir de ahí ya empecé pues una trayectoria más internacional, empezando con la filial europea de Monster.com en la República Checa, en Praga, que es donde tenía su sede, y de ahí empezó mi trayectoria más norteamericana cuando me plantearon la posibilidad de llevar la dirección de ese estudio de diseño a nivel global. Entonces, como se dice aquí, relocalizaron a Boston y desde ahí pues ya empecé a tener otro tipo de experiencias profesionales en otro tipo de empresas. La siguiente fue HP, Hewlett Packard, montándoles un estudio de diseño y dirigiéndole la parte de experiencia de usuario bien, a nivel internacional desde Singapur. Y luego ya la vuelta a Estados Unidos, en California, en una serie de empresas, entre las que, como tú bien decías, está Yahoo. Y ahora mismo he vuelto a la banca en JP Morgan Chase, que es el banco número uno en este país ahora mismo. Fantástico. A nivel de usabilidad, ¿cómo definirías la usabilidad y cómo crees que ha ido evolucionando? ¿Cómo has sentido tú que ha ido evolucionando en estos años? Bueno, la usabilidad en realidad es una disciplina muy pequeña que forma parte de un paraguas que se puede llamar la experiencia de usuario. Cuando alguien como yo dice que es director de experiencia de usuario, lo que significa básicamente es que hay un conjunto de disciplinas emergentes, de grupos, por así decir, que necesitan un nivel muy alto de colaboración y de trabajo en conjunto, en el que tienes diseñadores especializados en interacción, diseñadores especializados en la parte más visual, los diseñadores gráficos, la gente que hace el prototipado, típicamente programación HTML5, CSS3, JavaScript, etcétera. Luego tienes la parte de contenidos y tienes la parte de research, ¿no? De investigación. Y en la parte de research están las dos áreas fundamentales, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. La cuantitativa típicamente se dirige a través de departamentos de marketing y la parte cualitativa es la que tú bien decías, es la usabilidad, ¿no? Hacer un testeo en un ámbito de 5 o 10 personas y ver un poco cómo los primeros pasos de un producto están siendo percibidos o recibidos por esa audiencia potencial. Entonces, identificas una serie de personas o clientes potenciales, los traes al estudio de usabilidad y vas viendo cómo reaccionan ante ese primer bosquejo de lo que va a ser el producto final. La usabilidad como tal, definida así, no ha evolucionado prácticamente nada. Ha venido tal cual Jacob Nielsen and Company lo definieron hace 10 años, pues se ha seguido manteniendo. Lo interesante quizás en ese ámbito ha sido como una serie de productos, como por ejemplo UserZoom, que lo conoces bastante bien porque es entrevista a Alfonso Anuer, han redefinido ese espacio, de tal manera que sales fuera del ámbito de lo que es el estudio físico y te conectas con una audiencia masiva. Cuando yo llevaba la parte de Monster.com, precisamente en Europa, uno de los primeros pasos que di fue enterarme o investigar cómo el producto que yo había heredado era percibido por la audiencia europea. Entonces, básicamente lo que hice fue un estudio de usabilidad de un rango de 1.200 personas en los 4 mercados fundamentales, que en aquella época eran Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra. Entonces, bueno, cuando recolectas toda esa información, la interpretas y eres capaz de sacarle, conclusiones prácticas, es cuando se convierte en algo valiosísimo. Es capaz de poner un producto o un proyecto en la dirección adecuada y das muchísimo valor a la empresa. Es cuando el diseño se convierte en una práctica estratégica,
que es la razón por la cual personas como yo pues tienen unos puestos a nivel directivos importantes, porque ya no es solamente una cuestión de plantear un diseño que sea más o menos atractivo a la vista, se convierte en un asset, como dicen aquí, muy valioso, se convierte en la munición que le estás proporcionando a la empresa para ser a nivel económico pues muy pujante y a nivel de la innovación pues muy puntera, porque estás dándole información contante y sonante, le estás dando datos, le estás dando certezas, no estás moviendo en el ámbito de lo, por así decir, opinable, que es el diseño, ¿no? Entonces, cuando sales del ámbito de la usabilidad, de una de esas pequeñas disciplinas, o sea, el ámbito del contenido, el ámbito del diseño, y lo amparas en ese gran, digamos, colchón o escudo, ¿no?, que es el user experience, entonces es cuando esto empieza a tener mucho interés de cara a las grandes empresas. Una de las cosas que me ha sorprendido es que tu cargo actual en JP Morgan es VP, vicepresidente. Eso significa que tienen una cultura de lo que es la user experience y que lo valoran a un nivel altísimo, que, bueno, y en España eso todavía un cargo tan alto, porque también no tenemos empresas de este tamaño seguramente, pero bueno, hay una valoración de ese rol y esa figura fundamental. ¿Eso ha ido creciendo con el tiempo? ¿Eso es de cultura americana? Sí, es impensable en España, eso es obvio. Sí, digamos que el mundo de las grandes corporaciones lo valora muchísimo. Date cuenta que, volviendo al argumento que te planteaba anteriormente, cuando algo tan importante como la satisfacción del usuario, ¿no?, está fundamentado en el dato empírico, ¿no?, en algo que no es cuestionable, algo que tú puedes poner en una mesa de una mesa de dirección de una alta corporación y decir, esto es así. No es que yo esté diciendo esto porque he tenido experiencias pasadas o porque se me ocurre o tengo un gran sentido de la intuición muy afinado, no. Es porque hemos testeado esto a un nivel en el que ya se convierte en una certeza, ¿no? Siempre hay márgenes de error, por supuesto. Y cuando estamos hablando de la satisfacción del cliente final, se convierte en religión en una empresa como pues, las que estamos hablando, Yahoo, HP o JP Morgan Chase. Entonces, ahí es donde, claro, tú necesitas hablar de tú a tú con tus, por así decir, trabajadores que están a tu mismo nivel en la empresa y esas personas pues tienen cargos de VP. Entonces sería bastante raro que la persona que lleva el departamento de experiencia de usuario tuviera un cargo de manager o de gerente, mientras que su cargo alternativo, su equivalente, tuviera un cargo de VP. Al final, todos tienen que estar al mismo nivel y tienen que poder hablar de tú a tú y tienen que tener, digamos, fricciones creativas, ¿no?, para poder llevar a cabo los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, suena bastante raro o extraño o atípico en el contexto español, pero yo estoy convencido que sobre todo empresas globales españolas van a adoptar esta posición porque es lo que está sucediendo a nivel global. Y cuando se habla de innovación, el diseño y la experiencia de usuario es elemento crítico. No es algo que añadas al final, como la sal y la pimienta, y dices, bueno, y le voy a dar un poquito de diseño, ¿no? El hacer un proyecto basado en los intereses y los objetivos y los miedos, los recelos, etcétera, del cliente final es crítico. Entonces ahí es donde tener un equipo de estas características, donde tú incluyes el diseño de los contenidos, ¿no?, lo que es el diseño editorial, la parte visual, la parte de diseño de interacción, donde ahí intervienen factores como lo que tú y yo sabemos, toda la parte del diseño de móviles, de sus distintas facetas, tamaños, colores, orientaciones, etcétera. Es muy complejo y muy interesante. Entonces ahí necesitas crear un departamento, pues como en el caso de JP Morgan Chase, donde hay 140 personas. Son departamentos solo en ese departamento. Wow. Solo el departamento de experiencia de usuario, de diseño. Que es muy similar al de Yahoo. El Yahoo, cuando yo estaba allí, éramos 120. Entonces, el nivel de trabajo, de esfuerzo es muy considerable. Entonces necesitas, evidentemente, organizarlo. Necesitas, desde el punto de vista de la dirección, personas que, bueno, pues que sean capaces y que lo hayan hecho anteriormente a nivel de liderazgo, a nivel de best practices, como se le dice aquí, de saber
organizar el trabajo creativo, saber cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de cada una de las personas del equipo, darles esa labor de mentoría, ¿no? De saber apoyarles, ayudarles, plantearles un plan de carrera. Pues bueno, cuando las cosas se organizan de esta manera, pues no te extrañe que haya directores de experiencia de usuario y vicepresidentes de experiencia de usuario en grandes corporaciones, porque es una faceta crítica. Otro de los aspectos que has comentado es el tema de, lo planteo al revés. El departamento de usabilidad o User Experience tiene fricciones con muchas áreas porque abarca muchos aspectos, desde el contenido, el diseño, la programación, muchos elementos. ¿Cómo la fricción con otros departamentos o el intercambio creativo que decías tú, ¿cómo gestionas esto? ¿Hay una política establecida de procesos? ¿Es un tema de diálogo? Bueno, las fricciones suceden, pero yo nunca las he visto como algo necesariamente negativo. Es algo muy normal y natural, precisamente por la razón que tú estabas comentando. Cuando se habla de la experiencia de usuario, en realidad lo que estamos hablando es del objetivo final. Es cómo queremos que el producto que produce una empresa interaccione con el cliente final y cuál es el grado de satisfacción que queremos obtener, ¿no? Entonces, hay tantísimos aspectos, ¿no?, que intervienen en esa ecuación, donde están los factores técnicos, los factores, por supuesto, de diseño, el producto, el precio que se le asigna al producto, cómo se vende ese producto, cómo se interactúa desde el momento en el que se le cuentan las bondades de ese producto en una tienda física o cómo se hace a través de un call center. Ahí es donde también el departamento de marketing, pues por supuesto, tiene muchísimo que decir, muchísimo que definir, y donde ya todas las áreas fundamentales de una empresa trabajan y deben trabajar al unísono, pero hay muchas diferencias de opinión, y lo cual es normal y natural. Tú, como representante de una de las áreas, tienes que estar siempre abierto a nuevas ideas, a nuevas opiniones, a estar perfectamente en una capacidad de admitir en público que estás equivocado, que has estado equivocado, pero que estás dispuesto a plantear la dirección del proyecto de una manera distinta en base a lo que has aprendido. Y esto es muy importante y muy positivo, ¿no? El que no tienes que fingir que siempre tienes la razón o que siempre lo sabes todo. Entonces, mientras que mantengas una actitud de constante aprendizaje, todo va a ir bien, en el sentido de, mientras que seas capaz de entender los puntos de vista de los otros departamentos y a su vez entender cómo las tecnologías evolucionan y seas capaz de moldear tu pensamiento y tu plan de acción en base a eso, pues todo va a ir bien. El momento en que las fricciones se convierten en algo personal, pues ahí es cuando, digamos, no vas a ser capaz de darle una orientación creativa a tu proyecto, no vas a dar buen servicio a tu empresa y no va a tener un buen final, ¿no?, un final feliz. Entonces, bueno, te digo, sobre todo en las culturas anglosajonas en general, esto es, digo, mi experiencia reciente de los últimos 8 o 10 años, donde yo pues no he hablado el español en un escenario profesional, hablo español en casa, pero tienes que estar dispuesto a no solamente a cambiar tu vocabulario y a hablar en un idioma extranjero, tienes que ser capaz de cambiar tu cultura. La cultura anglosajona es una cultura de diálogo, donde se pasa mucho tiempo en la mesa de dirección evaluando la dirección estratégica, opinando. Es la cultura del PowerPoint, si me, digamos, apuras, pero el PowerPoint bien entendido, donde realmente antes de empezar a asignar recursos al proyecto y empezar a involucrar a más personas de las necesarias, se establecen las directrices fundamentales del proyecto. Eso en España a veces no se le da la suficiente importancia. Y no es por nada, es la cultura, ¿no? La cultura española muchas veces es más de la de acción, el ponerse a hacer cosas, el que se te vea trabajando. Y no hay nada negativo con respecto a eso. Lo único es que muchas veces saltamos muy fácilmente a la acción sin tener muy claro cuál es la dirección estratégica. Una vez que eso lo tienes claro y las fricciones, digamos, han quedado, digamos, apartadas y el plan de acción está muy claro, pues, digamos, los objetivos se deben cumplir, ¿no?, sin mayor problema.
Las fricciones muchas veces ocurren porque los planes estratégicos no han quedado clarificados antes de empezar a trabajar. Entonces, te digo, hay muchas razones por las cuales esas fricciones suceden, volviendo a la razón fundamental, precisamente porque la experiencia de usuario, el diseño de experiencias de usuario abarca mucho, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que está sucediendo en el mercado. Pero también porque los proyectos, sobre todo los que yo suelo manejar, suelen tener un espectro o un scope muy vasto, ¿no? Entonces ahí es cuando, bueno, pues tienes que ser capaz como director de manejar la situación, no herir susceptibilidades y sobre todo ser muy objetivo, ¿no? El qué es lo que queremos conseguir, con qué recursos contamos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? En breve, las fricciones son buenas. O sea, si las manejas, si sabes, si tienes la inteligencia, la habilidad para manejar la situación, es bueno porque siempre te están cuestionando el si tu punto inicial de partida fue bueno o malo. Es decir, es como la fiebre, cuando sucede que tienes una calentura, es porque tu cuerpo te está diciendo slow down, ¿no? Tómatelo con más tranquilidad y puede que haya algo que no hayas estado haciendo bien. Entonces, en ese sentido, si lo tomas desde la óptica positiva, es positivo. Y desde el punto de vista del día a día de desarrollar un proyecto de user experience, de usabilidad, etcétera, de diseño interactivo, ¿has notado mucha diferencia en cómo se trabajaba los proyectos en España respecto a cómo se trabaja en Estados Unidos o en otros mercados? Supongo que Estados Unidos es el que tienes más experiencia. Bueno, en Estados Unidos se valora mucho el talento, como se le dice aquí, ¿no? El genio, la capacidad creativa, ¿no? Hay algo de, sobre todo en la costa oeste, que es donde yo vivo ahora, digamos, valora mucho la persona que se involucra, se remanga, digamos que plantea objetivos a nivel personal muy claros. Es decir, yo voy a conseguir esto, ¿no? Y se busca la vida para llegar a ese destino final, ¿no? Y eso pasa por la vía de aprender nuevas tecnologías o subcontratar, es decir, es la creatividad más a nivel vital que a nivel, por así decir, de los skills que tú puedas tener, ¿no? Es una persona con muchos recursos, ¿no? Aquí se le dice el resourceful, ¿no? Es una persona que se busca la vida, que básicamente promete algo y lo cumple al precio que sea, ¿no? Ese es por así decir, el corazón de las startups y lo que ha hecho que Silicon Valley sea lo que es, ¿no? Eso es algo que impresiona mucho cuando llegas aquí, aterrizas y empiezas a contratar personas. Quizás no necesitas tantas personas como contratarías en España, básicamente porque tienes los hombres orquestas, si me apuras, ¿no? Tienes personas que son capaces de diseñar, de programar, de hacerte un testeo o de utilizar una nueva herramienta que nunca ha sido utilizada hasta ahora. Y bueno, digamos que estás tratando con personas súper cualificadas en un entorno donde cada persona es única y vienen precisamente de distintas partes del mundo. Es muy normal. A mí, por ejemplo, pues nunca se me ha tratado de una manera distinta por el hecho de ser español. Simplemente saben que soy de Europa, que soy español y que mi idioma nativo es el español. Pero es más una curiosidad. Aquí da igual de dónde vengas. Tú puedes venir de Ucrania, de Malasia, de Indonesia, da igual. Lo importante es cuál sea el talento que tú traes y las capacidades y las ganas de trabajar que tengas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es muy distinto? Sí, es radicalmente distinto, ¿no? Y es muy impresionante. ¿Y afecta a los proyectos de alguna manera en el resultado? Sí, ¿Son más creativos? Claro, date cuenta que el proyecto el éxito del proyecto depende de la estabilidad del equipo. Tienes menos personas, pero muy cualificadas. Si esa persona decide irse o montar su propia empresa o cualquier otra razón personal, tu proyecto se pone en luz roja inmediatamente, ¿no? Entonces, claro, tienes que cuidar el talento, tienes que ser capaz de nutrir la creatividad, crear un entorno creativo donde la gente se encuentre a gusto y donde no se vaya a ir al día siguiente. Y de ahí
es la razón por la que Googleplex y todos estos entornos creativos que seguro conoces a través de fotos, imágenes o vídeos, pues sean tan realmente exóticos, ¿no? Donde la gente pues tiene cafeterías, bares gratis, a todas las consumiciones corren a costa de la empresa, van en patinete de una parte a otra del edificio. Realmente se hace que la persona se encuentre muy a gusto, se encuentre como en casa, pero que puede parecer un exceso. Desde esta perspectiva que te estoy contando, desde el punto de vista del director de experiencia de usuario, del vicepresidente de experiencia de usuario, es una necesidad. Tienes que tener un entorno creativo. De otra manera, esas personas se van a ir, de otra manera, esos proyectos se van a poner en riesgo. Entonces, todo forma parte de un ecosistema, ¿no? Y ya te digo, yo te invitaría a cualquier persona a que, digamos, candidato a convertirse en un manager de experiencia de usuario, o personas que desean introducirse en el mundo del diseño, personas simplemente emprendedoras que saben que el diseño es un componente fundamental y saben y tienen que incorporar este ingrediente dentro de lo que es su ADN empresarial y no saben ni cómo hacerlo, yo les invitaría a que vinieran aquí a la costa oeste. Yo estoy aquí en San Miguel, como te decía antes. Aquí si miras por la ventana, esto es Silicon Valley. Ahí un par de manzanas más adelante está Googleplex. Por esta carretera también se va a Cupertino, ahí tienes Apple. Que visiten esas oficinas, es gratis, aparques el coche delante, caminar, entrar en esas cafeterías, ver esos ambientes, hablar con las personas que trabajan ahí, es perfectamente gratis, pero tremendamente enriquecedor. Haber conocido, vivido, experimentado esta manera de entender el mundo empresarial es muy interesante. Que posiblemente no sea 100% aplicable a España, eso sin lugar a dudas, pero parte de ello, un porcentaje, sí que es aplicable porque la fórmula tiene que funcionar también en Europa. De otra manera, Europa no va a ser competitiva nunca y está marcado a desaparecer a nivel empresarial. Entonces, bueno, los asiáticos, esa parte del mundo sí que la conozco por mi trabajo en HP en Singapur, lo han clonado, literalmente. De hecho, el estudio de diseño de HP en Singapur lo pagó en su integridad el gobierno de Singapur. El gobierno de Singapur se dio cuenta de que tenía que incorporar el diseño dentro del tejido industrial del país y invitó a personas como yo y otras grandes empresas a instaurar sus diseños, sus centros de excelencia y el centro de diseño en Singapur, con los costes completamente pagados. Y todas estas, por así decir, dinámicas de grupo donde el centro, el eje fundamental es el empleado y que se encuentren a gusto y en un entorno estimulante desde el punto de vista creativo, está completamente clonado. Si vas a estos estudios que te he mencionado, de HP o el de Lucas de Film está muy en boga porque están allí rodando la sexta o séptima parte de la Guerra de las Galaxias. Están en Singapur y si ves las fotos no tienen nada que envidiar a los estudios de diseño de la costa este de Estados Unidos. Te digo, y tarde o temprano eso tiene que suceder en Europa. A nivel de móvil y todo lo que supone el reto multipantalla, multidispositivos, eso ha hecho cambiar muchísimo todo lo que es la experiencia de user experience. ¿Cómo afrontas este cambio y qué recomendaciones tendrías para alguien que está planteándose lanzar un nuevo servicio o producto online? Bueno, esto ha sido una revolución y revoluciones no pasan muchas. Yo creo que estamos muy afortunados de haber visto dos, ¿no? La revolución del chip en los ordenadores y esta que es los chips en todos los dispositivos que llevamos en los bolsillos. Y yo creo que todas las personas que trabajamos en este entorno tenemos que asimilarlo de una manera o de otra. El diseño de experiencias ya no pasa por diseñar algo para la pantalla de un ordenador. Tiene que formar parte de tu manera de entender y de plantear un proyecto y que esto va a ser consumido a través de un número
muy variada de pantallas. Y yo te diría que no solamente sería el móvil y la pantalla de ordenador, la tableta, sino que además pasa por los microdispositivos, que puede ser el Google Glass, puede que sean se llaman aquí los wearables, o pasando por las televisiones convencionales. Entonces, esto hace que, bueno, pues hay plataformas que son muy interesantes, como el HTML5, CSS3, JavaScript, etcétera, donde de por sí la plataforma es portable, ¿no? Básicamente Google Glass no es más que Responsive Design on Steroids, ¿no? Como yo suelo decir aquí en inglés. Es básicamente el pensar de una manera muy drástica cómo tú planteas esos contenidos, incluso en unas circunstancias extremas. Pero la plataforma, en este caso Google Glass, no es Android, las aplicaciones nativas, es HTML5. Lo que te quiero decir con esto es que cuando estás diseñando tienes que pensar en un amplísimo espectro y pensar de una manera, yo te diría que muy técnica también. Entonces esto está forzando a los diseñadores a convertirse en desarrolladores, lo cual es una de las grandes tendencias del mercado aquí en la costa oeste. Básicamente lo que está sucediendo en las nuevas generaciones de diseñadores que están saliendo de las universidades de Stanford y compañía, aprenden a diseñar y a programar al mismo tiempo. Yo las personas que contrato jóvenes tienen esos dos skills, ¿no? Ya no hay esa especie de, bueno, yo te diseño aquí algo en Photoshop, en Illustrator y se lo paso a un diseñador para que lo codifique. Esa era ya ha pasado a la posteridad. Entonces, bueno, es muy interesante porque te obliga a pensar de una manera muy creativa en cómo resolver problemas, ¿verdad? Ya tienes que, digamos, ceñirte al ámbito de lo que me cabe en la pantalla en Illustrator, tienes que pensar de una manera mucho más ambiciosa, ¿no? Pues bueno, si tienes digamos, la curiosidad y tienes el interés, ¿no?, por abrirte y descubrir, bueno, ¿y cómo sería esto en un Google Glass? ¿Cómo sería? Vas a descubrir que tu proyecto, por muy, digamos, pequeño o por que sea, vas a descubrir que tiene un ámbito de interés insospechado a veces. No me había dado cuenta de lo interesante que es llevar esto a una televisión. No me he dado cuenta de lo interesante que es cómo hacer... Cambia el uso, cambia... El uso es básicamente la ergonomía del producto. Ya no es cómo de grande es la pantalla, ¿vale? Que sí, que es un problema que hay que solventar, pero cómo, digamos, el cliente final lo utiliza. Y ahí pues pasa de cómo sujetas esa pantalla tiene múltiples modos de uso, puede estar en horizontal, en vertical o puesto en un trípode. Bueno, entonces tienes que tener una capacidad de intriga, de curiosidad y de investigación muy alta, ¿no? Entonces, esto hace que esta rama del diseño, el diseño de interacción, tenga, digamos, muchísimo futuro, altamente recomendable a cualquier persona en sus 20, 30 años, ¿no?, que le dedique ganas, ilusión, tiempo a esto, porque es tiene una altísima potencia y las empresas pues lo saben, no pueden vivir al margen de esto. Entonces, bueno, pues ahí se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es altamente interesante, ¿no? ¿Y algún consejo para alguien que esté a punto de lanzar una startup, un producto, un servicio online? ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia? Bueno, como alguien que vive del diseño, quizás en el otro espectro, porque yo casi siempre me, digamos, focalizaba en empresas muy grandes, ¿no?, grandes corporaciones, pero también haciendo productos, llamémoslo, experimentales, ¿no?, con muy pocos recursos y, bueno, ver qué pasa, testearlos y, bueno, si cuaja, pues buscar financiación dentro de la empresa, ¿no? Yo sí que diría que invertir en el diseño, aunque no suele ser, por así decir, la primera necesidad, ¿no?, del que monta una startup. La primera necesidad suele ser contratar al desarrollador, ¿no? Y te digo que, sobre todo, de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo emerge el diseñador que es capaz de programar. Quizás el diseñador que es capaz de programar no sepa de ciertas técnicas, digamos, más complejas, suele ser más ducho, suele tener más habilidades en la parte de frontend, lo que te mencionaba antes, de CSS3, JavaScript, HTML5. Quizás no sepa hacer un servicio REST o no sepa montar un servidor con Node.js, ¿vale?
pero eso no quita para que tenga unas capacidades técnicas que son muy válidas, ¿no? Sobre todo de cara a prototipar algo y ponerlo de una manera muy visible, muy al alcance de un potencial inversor que vea la bondad del producto o el potencial que tiene. Entonces, el desarrollador es, por así decir, la primera idea que a uno se le viene en mente, es decir, tengo que meter desarrolladores para que el producto crezca, pero ese ingrediente, ¿no?, del diseño, ya desde las primeras fases de concepción, en el que no es simplemente decir qué bonito me está quedando o qué atractivo es a la vista, sino qué maravilla de cómo este producto responde a lo que estamos diciendo, a cómo se interactúa desde distintas ópticas, ¿no? Desde la óptica del móvil, desde la tableta, desde la televisión en casa o desde el Google Glass, cómo ese diseñador ha sido capaz de dar respuesta a todos esos interrogantes, a todas esas cuestiones. Y aunque no esté completamente formalizado, no esté perfectamente definido, ese diseñador sí que ha sido capaz de poner la semilla y de hacer ver el potencial que tiene. Y si dedicamos más tiempo a esto, podemos conseguir este objetivo. Y si le dedicamos más tiempo a abrir horizontes al producto. Y eso es algo que es la diferencia fundamental entre un diseñador y un programador. Un programador es alguien que casi siempre su gran área fuerte es dentro de los límites que se le asignan el concluir, el desarrollar, el llevar a término algo. Muchas veces le cuesta trabajo el ver más allá de ese límite que se le ha fijado, esos objetivos, ¿no? Mientras que el diseñador es justo lo contrario. Muchas veces tiene problemas en fijarse horizontes a corto plazo y cumplir, ¿no?, en las entregas famosas, el cumplir en plazos lo que se le ha asignado, porque se distrae, está mirando más allá del linde, del muro, y ve las posibilidades, ve lo que se podría hacer. Entonces, si tú combinas esas dos estrategias o esas dos maneras de entender, ¿no?, el problema empresarial, y eres capaz de solventar las fricciones que decíamos antes, ¿no? Establecer un diálogo abierto, un diálogo permanente, un diálogo colaborativo, esa startup por definición va a triunfar, porque tiene lo mejor, como se dice aquí, de los dos mundos. Tiene la visión, que es el ingrediente fundamental del diseño, es anticiparte a lo que el cliente quiere y necesita, y luego tienes la ejecución, que es lo que, te digo, la parte de desarrollo es capaz de darte, ¿no? Es fijar objetivos y tenerlo en funcionamiento, ser capaz de conseguir una nueva ronda de financiación o ponerlo en funcionamiento y que ya los propios clientes sean los que dan el visto bueno al producto porque está funcionando, está viendo altas o la gente está pagando por la versión beta, etcétera, etcétera. Ya es la bola de nieve, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, digamos, cerrar el producto en alfa y que no vea nadie lo que está pasando o sacarlo a la calle, la combinación del diseñador de interacción y el desarrollador trabajando conjuntamente es una solución, yo te diría, una fórmula que no puede fallar. Ahora, cuando las cosas se hacen de una manera unilateral, ¿no?, y el diseño se hace sin contar con los desarrolladores y luego pues se le entrega una serie de diseños que no tienen ni pies ni cabeza, o al contrario, cuando se pone en la quinta marcha en modo desarrollo y luego se espera que un diseñador vaya a solventar pues bueno, problemas que no son fáciles de solventar a última hora, es cuando pues sí, pues el startup o el proyecto pues hace aguas y no hay manera de sacarlo a flote porque ya es muy tarde, ¿no? Entonces yo te diría, anticipar esos problemas incorporando estos dos ingredientes fundamentales, estos dos perfiles profesionales, tan pronto como sea posible y, bueno, y de una manera, de un test empresarial, establecer el diálogo, establecer lo que son los flujos de comunicación, lo que es la jerarquía, ¿no?, el org chart que se dice aquí en Estados Unidos, de una manera muy clara, ¿no?, de tal manera que todo el mundo sepa qué esperar, ¿no? Quién es tu jefe, quién no es tu jefe, quién tiene la voz cantante, quién no la tiene. Y quizás en una startup los lindes son más fluctuantes, ¿no? No es, digamos, la jerarquía no es clara, pero muchas veces incluso quién se sienta en qué silla determina, digamos, quién tiene la voz cantante, ¿no? O sea, o quién tiene la ventana o quién está más cerca del jefe. O sea que al final, aunque no haya físicamente una jerarquía, no haya un diagrama donde establezca quién es el jefe. Sí que lo hay, o sea, implícitamente sí que hay establecido
¿no? Ujú. ¿Quién corta el bacalao, como se dice en España, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo lo que te diría es, como sugerencia, que hubiera una relación muy ecuánime entre diseño y desarrollo, que ambas partes fueran capaces de llegar a un punto de convergencia, De objetivos acuerdo. claros. Ujú. Esto es lo que desde un punto de desarrollo, un punto de vista de diseño pensamos, o sea, tienes que poner una tesis, pensamos que en base a los datos que hemos obtenido, en base a la investigación que se ha hecho, cuantitativa y cualitativa, es lo que pensamos que va a funcionar. Y a partir de ahí cruzar los dedos y bueno, pues a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos y bueno, mucha suerte en tu trayectoria americana o si vuelves por España. Exactamente. Yo os agradezco mucho que hayáis contactado conmigo y si alguien, por supuesto, alguien de la audiencia de tu site quiere ponerse en contacto conmigo para la razón que sea, visitar esta zona o ahondar en alguna de las cuestiones, que me contacte a través de LinkedIn y yo encantadísimo estaré dispuesta a establecer ese diálogo, esa comunicación y si algún día vuelvo por España, pues incluso hablar con esas personas de cara a cara o a través de Skype en cualquier momento. Yo encantado. Muchísimas gracias. Marc, un saludo. Nos Un vemos. saludo. Hasta luego.